A mediados del siglo II a.C., hacía muy poco tiempo que Roma había conseguido por fin vencer a su mayor amenaza, Cartago. Desde entonces la República había gozado de una pequeña época sin guerras, pero cuando parecía que la amenaza exterior se había vencido, empezó a surgir una nueva amenaza dentro de sus fronteras, y esta no era otra que la rebelión de los esclavos. Y aunque la más famosa es la rebelión de Espartaco, en total se produjeron 3 levantamientos conocidos como guerras serviles. Y hablando de Espartaco, a los que os guste este periodo histórico, la rebelión del Tracio o los gladiadores, podéis encontrar varios libros del tema en la app del patrocinador de este vídeo, Nextory, una plataforma con un catálogo de miles de títulos donde podréis disfrutar de infinidad de novelas y prácticamente cualquier libro que os interese. Por ejemplo, Breve Historia de los Gladiadores, de Daniel P. Mannix, una obra completísima que nos acerca a cómo era el día a día de los gladiadores, desde su instrucción hasta el día que se lanzaban a la arena del circo. Con un estilo muy ameno, Mannix nos hace adentrarnos en los ludi, las escuelas en las que se enseñaba a esos fornidos hombres las más sofisticadas artes para conseguir la gloria o la muerte. Y para aquellos que, al igual que en mi caso, améis toda la historia de Roma, tenéis SPQR de la especialista en estudios clásicos Mary Beard, donde además de explicar con sumo detalle la historia de Roma, da a conocer distintos puntos de vista que en la historia tradicional no se había contado. En Nextory, además de poder leer el libro que te apetezca, también podrás escucharlo con una calidad excelente. Editorial Crítica presenta SPQR, una historia de la antigua Roma, de Mary Beard. Pero si eres más de revistas que de libros, también tengo buenas noticias para ti, ya que la aplicación cuenta con decenas de revistas para todos los gustos. Y dicho esto, ahora viene lo mejor, y es que podéis acceder a una prueba gratuita de 45 días usando el código de la descripción de este vídeo, Forgotten Heroes 45, o bien entrando en la página web nextory.es/Forgotten Heroes 45, cuyo enlace tenéis en la descripción. Y ahora sí, continuemos con el vídeo. La primera de estas rebeliones comenzó en el año 135 a.C., y hacía solo unas pocas décadas que los romanos habían conquistado la mayor parte de Sicilia tras la primera guerra púnica. Anteriormente a eso, Roma había conquistado la península itálica, y los lugareños italianos, los llamados Socii, gozaron de una gran autonomía. Esto significaba que no estaban obligados a pagar tributo a la República, y aunque aportaban tropas a Roma, eran tratados como aliados preferentes. Sin embargo, la cosa era muy diferente en Sicilia, pues la isla hacía muy poco que se había convertido en una provincia romana y era una región con una gran riqueza gracias a sus fértiles tierras y su ubicación ideal. Los romanos en consecuencia impusieron un nuevo sistema de gobierno provincial sobre la isla, lo que significaba que habría un gobernador y un cobro sustancial de tributos. Hay que recordar que el anterior dueño de la isla fue Cartago, y tras la guerra entre ambas potencias, Roma comenzó a confiscar las tierras de los simpatizantes de la causa cartaginesa. Por ende, muchos inversionistas romanos fueron atraídos por la compra de esta tierra fértil y barata, haciéndose en el acto con grandes extensiones y comenzando a establecer propiedades. Esto a su vez causó un auge masivo de la esclavitud, y un gran número de esclavos de todo el Mediterráneo fueron llevados a Sicilia para trabajar en las nuevas granjas. No obstante, las condiciones eran lamentables, pues muchos propietarios de tierras no se molestaban en alimentar o vestir adecuadamente a los esclavos, quienes en no pocas ocasiones se vieron obligados a saquear o robar para poder subsistir. La situación aparentemente preocupó a los senadores de Roma, pero como las tierras de Sicilia estaban en manos de poderosos équites con poderes judiciales, cada vez que habían cargos contra los terratenientes, la cosa quedaba en nada. Con el Senado atado de pies y manos al respecto, era solo cuestión de tiempo que un grupo de esclavos finalmente se rebelase contra sus amos, algo que acabó sucediendo en el 135 a.C. Los esclavos de la ciudad de Enna eran especialmente maltratados, y cuando conspiraron para finalmente rebelarse, acudieron a un esclavo llamado Euno como su líder. Al parecer, Euno era un esclavo muy particular, pues tenía reputación de mago y se decía que era capaz de realizar profecías. Y según dijo, una de las revelaciones divinas fue que la revuelta de esclavos tendría éxito en la captura de la ciudad de Enna.
La revuelta, por tanto, comenzó cuando 400 de esos esclavos, inspirados por tales profecías, se levantaron acabando con la vida de sus amos, junto con la de las esposas e hijos de estos, reuniendo en el acto a otros esclavos de toda la ciudad para su causa. La revuelta fue brutal, y los rebeldes rápidamente acabaron con la vida de todos los varones ricos de la ciudad, todos excepto aquellos que pudieran forjar armas. A estos los propios esclavos los encadenaban y los obligaban a trabajar haciendo armas para su causa. Tras esto, Euno se autoproclamó rey y adoptó el nombre de Antíoco, en honor al famoso rey Seleucida. Además, pronto pudo reunir y armar a una fuerza de 6.000 esclavos decentemente armados, quienes además habían sido forzados a una vida de bandolerismo por sus amos, por lo que la mayoría tenía experiencia combatiendo. Con este pequeño pero imponente ejército, Euno comenzó a devastar los campos de alrededor y a reclutar aún más hombres a la causa esclava, llegando a ser finalmente unos 10.000. Los romanos por su parte intentaron sofocar la revuelta. No obstante, e inconscientes de la gravedad del asunto, enviaron solamente unas pequeñas fuerzas para lidiar con la situación. Unas fuerzas que fueron rápidamente vencidas por los rebeldes. Además, para colmo de males, otro grupo de esclavos en Sicilia se rebeló, esta vez dirigido por un infame bandolero llamado Cleón. Los romanos, al enterarse de esto, inicialmente se alegraron, pensando que ambas facciones lucharían entre sí y se destruirían solas. Sin embargo, Cleón se puso del lado de Euno, añadió a otros 5.000 hombres a su causa y actuó como su general. Tras esto, la imponente fuerza esclava marchó hacia Cragas y se hizo fácilmente con la ciudad. Las cosas parecían irle muy bien a la causa de Euno. Tanto es así que incluso muchos hombres libres pertenecientes a las clases más bajas se unieron a su causa, aumentando aún más su número. Tras un mes campando a sus anchas, Roma envió al pretor Lucio Ipseo a la cabeza de 8.000 milicianos sicilianos para hacer frente a la revuelta. Pero teniendo en cuenta que Euno y Cleón contaban con unos 20.000 hombres bajo su mando, parecía que Roma aún no era consciente de la gravedad del asunto. Evidentemente, la milicia de 8.000 hombres fue aplastada por los esclavos, y acto seguido la revuelta se agrandó aún más por Sicilia. Además, el desastre romano se multiplicó por 3, pues otros 3 pretores romanos, con fuerzas de tamaño similar, fueron vencidos uno a uno. Pasó el tiempo, y hacia el año 133 a.C., la revuelta seguía siendo fuerte. El número de esclavos llegó a los 60.000, y los rebeldes controlaban la mayoría de poblaciones de la isla. Pero Roma decidió por fin actuar con fuerza, enviando un ejército encabezado por el cónsul Lucio Pisón. Bajo su mando, Roma consiguió sus primeros logros significativos, acabando con 8.000 esclavos en batalla y llevando a la cruz a los que habían sido tomados como prisioneros. Al año siguiente, también fue enviado a la isla otro cónsul, Publio Rupilio. Rupilio inició una campaña despiadada para finalmente sofocar la rebelión. Primero sitió la ciudad de Taormina, obligando a los rebeldes del interior a recurrir al canibalismo. Finalmente, un esclavo rebelde llamado Sarapión traicionó a la rebelión, abriendo las puertas a los romanos, quienes asaltaron con violencia la ciudad, y los rebeldes, hambrientos y sin condiciones para luchar, se rindieron rápidamente. Rupilio, lejos de ser bondadoso, ordenó que todos los esclavos fueran reunidos, torturados y luego arrojados por un acantilado. Después de esto marchó al fuerte rebelde, Ena, donde Cleón estaba guarnecido y una vez más sitió la ciudad. Al darse cuenta de que pronto enfrentaría el mismo destino que los de Taormina, Cleón decidió salir y luchar, prefiriendo morir en batalla antes que de hambre tras las murallas. La moral de los rebeldes se rompió al ver a su líder caer, y una vez más fueron traicionados y los romanos tomaron la ciudad. Al enterarse de la caída de Ena y del destino de Cleón, Euno huyó con 1.000 hombres a las montañas, y en este punto, los rebeldes sabían que estaban derrotados. Las tácticas despiadadas de Rupilio habían funcionado para quebrar la moral rebelde,
y los pocos que se quedaron con Euno sabían que Rupilio pronto marcharía sobre ellos. En consecuencia y en un acto de desesperación, los esclavos decidieron acabar con sus propias vidas, en lugar de ser capturados por Rupilio. Cuando el cónsul romano llegó por fin a las montañas, encontró a Euno con algunos amigos cercanos escondidos en una cueva. El líder esclavo fue arrestado y finalmente perdió la vida por una enfermedad en prisión. La primera guerra servil había terminado. Hasta entonces había sido la revuelta más masiva de esclavos que el mundo romano había visto jamás, pero solo fue la primera de un total de 3, cada cual más feroz. En el 104 a.C., hacía casi 30 años de la primera guerra servil, un conflicto que hizo temblar a la República Romana al levantarse masiva y organizadamente decenas de miles de esclavos. Para ese año, el 104 a.C., Roma había librado varias guerras importantes, y uno de los romanos más célebres, Cayo Mario, recibió el mando de la guerra contra los cimbrios, una tribu germánica que se dirigía al sur para atacar a la República. Sin embargo, Roma estaba a falta de soldados, lo que llevó a Mario a realizar una campaña de reclutamiento masivo con el fin de poder hacer frente a los enemigos. Para ello pidió también soldados al rey de Bitinia, Nicómedes, pero este respondió que no disponía de hombres, pues los romanos los habían esclavizado por no poder pagar sus impuestos. La solución que vio el Senado ante esta tesitura fue emitir un decreto según el cual ningún ciudadano de un estado amigo de Roma podía ser esclavo en la República. Esta orden senatorial tuvo efecto inmediato, y en consecuencia Publio Licinio Nerva, el propretor de Sicilia, liberó de inmediato a unos 800 esclavos de naciones aliadas. Pero todo esto causó un efecto dominó con el cual el Senado no había contado, pues además de enfurecer a otros esclavos que no fueron liberados, también los nobles romanos temían perder su mano de obra. Ante esto, Nerva se vio contra la espada y la pared, y decidió complacer a los nobles, negándose a liberar más esclavos. Pero al darse cuenta de que finalmente no iban a ser liberados, unos 180 esclavos fuera de Siracusa tomaron las armas y se rebelaron, fortificándose en una colina. Tan pronto como se enteró, Nerva reunió rápidamente un contingente y marchó sobre los rebeldes. Pero al darse cuenta de que no contaba con los hombres suficientes para rodearles eficazmente, se retiró. Para colmo de males, otro grupo de unos 800 esclavos también se había rebelado, pero esta vez cerca de Heraclea. Nerva, en cuanto tuvo constancia de esta rebelión, se dirigió rápidamente a la zona, pero para cuando él llegó, el número de rebeldes ascendía a 2000, por lo que ordenó al comandante de la guarnición de Ena, Marco Titinio, que se enfrentara a los esclavos con 600 de sus hombres. La Segunda Guerra Servil había empezado, y el primer choque de fuerzas entre esclavos y romanos fue muy breve, pues las fuerzas de Titinio fueron derrotadas rápidamente por los rebeldes, que eran más del doble en número. En consecuencia y tras un muy rápido enfrentamiento, Titinio y sus fuerzas huyeron del campo de batalla. Tras esto, el número de esclavos rebeldes aumentó a más de 6000 en solo unos días, e inspirados por Euno, eligieron como líder a un hombre llamado Salvio, quien también era conocido por sus profecías y adivinaciones. Pronto Salvio pudo reunir a una fuerza de 20.000 hombres y 2000 jinetes, y sin perder ni un solo minuto atacó Morgatina. Pero mientras esto ocurría, Nerva no había estado de brazos cruzados, pues él también levantó un ejército de 10.000 hombres y marchó de inmediato a intentar socorrer la ciudad. Salvio, que no esperaba una reacción tan rápida, había dejado su campamento completamente desprotegido, mientras que el grueso de sus fuerzas las envió al asedio. De este modo, Nerva se apoderó fácilmente del campamento rebelde, matando a sus guardias y apoderándose del botín que Salvio había dejado allí. Cuando se dio cuenta de esto, el líder rebelde levantó el asedio y se dirigió directamente a enfrentarse con su enemigo. Cuando ambas fuerzas se encontraron, Salvio tomó la iniciativa cargando colina abajo con su caballería para flanquear a los romanos, quienes, sorprendidos por el ímpetu de los rebeldes, apenas ofrecieron resistencia. Esta victoria fue muy importante para Salvio,
pues además de haber ganado en el campo de batalla, ahora quedó claro que contaba con un verdadero ejército. Además, los esclavos de la ciudad de Morgatina traicionaron a los defensores y abrieron las puertas a Salvio. Pero si las cosas pintaban mal para los romanos, se pondrían aún peor cuando se produjo otra revuelta en la parte occidental de la isla. Un esclavo llamado Atenión se vio inspirado por Salvio y reunió un ejército de 10.000 hombres, quienes además tenían experiencia en la guerra, y sitió de inmediato la ciudad de Lilibea. No obstante, el asedio fue un fracaso, ya que la ciudad estaba muy bien fortificada. Por su parte, Salvio no hacía más que fortalecerse y hacer crecer a su ejército, el cual contaba ya con la escalofriante cifra de 30.000 hombres. Además, no tardó mucho en convocar a Atenión, quien trajo consigo a sus 3.000 hombres, expertos en armas. Y este, al igual que hizo Cleón con Euno hacía 3 décadas, le juró lealtad y actuó como su general. Juntos se hicieron con Triocala, y allí Salvio se declaró rey y declaró a la ciudad como su capital real. En el lado romano, Nerva fue reemplazado por Lucio Licinio Lúculo, a quien el Senado había asignado una fuerza considerable de 14.000 soldados romanos y 3.000 aliados. Al enterarse de esto, el ejército rebelde de 40.000 hombres marchó por los romanos, acampando a poco más de 1 milla del enemigo. El encuentro entre ambas fuerzas fue muy caótico, con escaramuzas desordenadas, acosándose el uno al otro. Pero cuando las dos líneas principales chocaron, la lucha fue feroz y las bajas se contaban por miles en ambos bandos. Sin embargo, la balanza se desequilibró cuando Atenión fue herido y derribado de su caballo, pues al ver esto los rebeldes creyeron que había muerto y comenzaron a huir en desbandada. Por su parte, Salvio, al ver que la batalla no tenía ninguna posibilidad de ganarse, también huyó. Esta batalla fue un duro golpe para la causa rebelde, pues la mitad de sus fuerzas, es decir, unos 20.000 hombres, habían muerto. Sin embargo, la otra mitad restante huyó a Triocala, y a los pocos días Lúculo marchó hacia la ciudad con la intención de poner fin a la guerra. Una vez allí, Lúculo fracasó en varios asaltos, ya que la ciudad estaba muy bien fortificada. Al ver que los romanos habían fracasado en cada intento, el bando rebelde recuperó el ímpetu, y finalmente, Lúculo se vio obligado a acampar fuera de la ciudad. Todo esto no gustó mucho en Roma, y al ver que Lúculo no era capaz de dar el golpe de gracia a los esclavos, fue reemplazado por Cayo Servilio. Pero Lúculo vio su reemplazo como una traición injustificada por parte del Senado, y en consecuencia, ordenó quemar el campamento romano, los suministros y las máquinas de asedio. De este modo enviaría un mensaje al Senado y esperaba hacerles entender que no era un incompetente. Y lo cierto es que el plan funcionó, y aunque Salvio murió durante el 102 a.C. por causas desconocidas, Atenión tomó el puesto de líder de la rebelión y Servilio se vio incapaz de hacerle frente. De este modo, Atenión pudo arrasar Sicilia y tomar aún más poblaciones. Por tanto, y a pesar del éxito que tuvo Lúculo hacía 1 año, ahora las cosas seguían igual o peor para los romanos. El Senado estaba cansado de la situación, y tanto Lúculo como Servilio fueron exiliados y acusados de incompetentes. La rebelión en Sicilia había llegado a un punto crítico, y dado que Roma se encontraba en guerra contra los cimbrios, se tomó por fin una decisión drástica. Roma envió al cónsul Manio Aquilio, junto con un ejército consular completo, es decir, de unos 20.000 hombres de infantería y 2.500 de caballería, seguramente desviados del frente contra los cimbrios. No obstante, Atenión confiaba en su ejército de 30.000 soldados, y por tanto, decidió enfrentarse a Aquilio en campo abierto. Pero se equivocó, pues su ejército de esclavos no fue ni mucho menos rival para las fuerzas romanas experimentadas. El choque de fuerzas, además de corto, fue una carnicería, pues más de la mitad de los esclavos cayó en combate. Además, durante esa batalla, Atenión y Aquilio se enfrentaron, y aunque el rey esclavo pudo herir al cónsul, finalmente Aquilio acabó con su vida. Tras la batalla, Aquilio se dedicó a perseguir y acabar con cualquier conato de rebelión por Sicilia, y en la última fortaleza rebelde, con 1000 esclavos en su interior, Aquilio envió emisarios ofreciéndoles luchar contra animales en la arena.
Sin embargo, los esclavos, antes de enfrentarse a un destino tan humillante, decidieron acabar con sus vidas. Con esta ya eran dos las grandes rebeliones que tuvieron lugar en la República Romana, pero no sería la última, pues la Tercera Guerra Servil sería la más importante y feroz, liderada por el mítico Espartaco. La rebelión de Espartaco fue la más importante de las rebeliones de esclavos en Roma y también la última. Además de convertir a Espartaco como un símbolo de libertad a lo largo de la historia, la guerra marcaría a Roma para siempre. Las anteriores dos guerras serviles se habían centrado en Sicilia, una de las zonas con más esclavos de la República, pero no la única. A lo largo y ancho de la Magna Grecia, habían miles de esclavos trabajando en haciendas agrícolas. Aquellos que tenían experiencia militar eran normalmente enviados a escuelas de gladiadores para luchar en la arena, y una de las escuelas de gladiadores más grandes se encontraba en Capua, donde fue enviado Espartaco. El dueño de la escuela era Lentulo Batiato, conocido por ser un maestro muy cruel, lo que llevó a que unos 70 gladiadores tomaran las armas y lucharan para huir. El grupo de rebeldes, equipado con armas y armaduras de gladiadores, tomaron una posición defensiva en las afueras de Capua, mientras que Batiato había enviado una pequeña fuerza para intentar capturarles. Fue aquí donde decidieron que Espartaco y dos galos llamados Crixo y Enomao serían los líderes. Bajo su mando, el pequeño grupo de rebeldes venció fácilmente a las fuerzas de Batiato, y acto seguido saquearon los campos de las afueras de Capua para captar más esclavos para su causa. Consiguieron reunir a unos pocos miles, les dieron las armas que habían capturado de los romanos vencidos y se retiraron a una posición elevada en el monte Vesubio. Debido a la cercanía de la revuelta con la propia Roma, el Senado envió a Cayo Claudio Glabro con unos 3.000 milicianos para intentar paliar una revuelta que aún no era percibida como una amenaza real. Pero esos milicianos, poco experimentados, no fueron rival para los gladiadores sedientos de libertad, y por ende las fuerzas de Glabro fueron destruidas. Tras la primera victoria importante frente a los romanos, las fuerzas de Espartaco se multiplicaron, y Roma no tardó mucho en enviar otra fuerza, esta vez una legión completa bajo el mando del pretor Publio Varinio. Sin embargo, por alguna razón, Varinio optó por dividir su fuerza entre dos legados, Furio y Cosinio. La fuerza de Furio, de unos 2.000 hombres, se vio obligada a presentar batalla y fue derrotada rápidamente, mientras que Cosinio fue emboscado junto a un río. Después de esos éxitos, el número de Espartaco aumentó a casi 70.000, y los campamentos romanos capturados dieron aún más equipo para su creciente ejército. Alarmado por el éxito de Espartaco y su proximidad a la propia Roma, el Senado envió a sus dos cónsules, Lucio Publicola y Gneo Lentulo Clodiano, con sus ejércitos de 20.000 hombres cada uno. El hecho de que ambos cónsules fueran enviados contra Espartaco muestra cuán temeroso estaba el Senado con esta rebelión, pues hay que recordar que en el apogeo de las guerras serviles anteriores solo se había enviado un cónsul. En este punto parece que hubo alguna división entre Crixo y Espartaco, y las fuerzas rebeldes se dividieron. Unos 30.000 permanecieron junto a Crixo en el sur, mientras que el resto, unos 60.000 hombres, siguieron a Espartaco hacia el norte. Esta división sería el primer revés importante para los rebeldes, pues Publicola pudo atrapar a Crixo y sus fuerzas y le obligó a dar batalla cerca del monte Gargano. Crixo y los hombres que le siguieron fueron aplastados por el ejército consular romano, y tras su victoria, Publicola marchó de inmediato hacia el norte, a por Espartaco. Por su parte, Espartaco sabía que verse atrapado entre dos ejércitos sería un desastre, por lo que intentó enfrentarse primero con Clodiano y luego con Publicola. Clodiano podría haber esperado a Publicola para unir fuerzas, pero al parecer subestimó a Espartaco y decidió enfrentarse directamente, siendo aplastado por el Tracio. Luego Espartaco se dirigió al sur a por Publicola y le derrotó igualmente, y ambos cónsules huyeron a Roma para reagruparse allí. La victoria de Espartaco sobre dos cónsules atrajo aún más esclavos a su estandarte,
lo que se estima que le dio unos 120.000 hombres, incluidos libertos. Pasaron ya 3 años de guerra, y las elecciones de Roma para elegir pretor se vieron con pocos candidatos por miedo a enfrentarse a Espartaco. Sin embargo, Marco Licinio Craso aprovechó esta oportunidad. Craso, que era el hombre más rico en Roma, ofreció su propia fortuna para ayudar a la guerra contra Espartaco. En consecuencia, se le dio el mando completo de la guerra y se le asignaron 6 nuevas legiones, además de los hombres de Publicola y Claudiano, que eran en torno a 50.000 auxiliares. Craso luego envió 2 legiones bajo el mando de uno de sus legados, Mumio, para vigilar a Espartaco con órdenes estrictas de no enfrentarse. Sin embargo, Mumio, tal vez buscando ganar gloria y fama, desobedeció esta orden y atacó a Espartaco por la espalda. El tracio venció fácilmente a las legiones de Mumio, quien se vio obligado a volver con Craso. Tras esto, Craso movilizó a toda su fuerza para enfrentarse a Espartaco, quien, a pesar de sus éxitos, estaba muy nervioso por las 8 legiones de Craso, tanto que decidió retirarse a Lucania, en el sur de Italia. Una vez allí, intentó negociar el paso a Sicilia con algunos piratas, con la esperanza de dejar allí a parte de su ejército para provocar otra rebelión y volver a Italia reforzado. Sin embargo, y a pesar de aceptar el pago, los piratas traicionaron a Espartaco y lo abandonaron. Esto dio tiempo a Craso para alcanzar a Espartaco cerca de Regio y comenzó a construir una empalizada y una zanja de 50 kilómetros de largo, dejando a Espartaco atrapado y sin provisiones. En este punto, asaltar las legiones fortificadas era imposible. No obstante, Espartaco pudo escapar junto a 50.000 hombres gracias a una tormenta de nieve que dificultó la visibilidad durante una noche. Esto permitió a Espartaco dirigirse hacia Brindisi, y cuando el Senado en Roma se enteró, decidió enviar a Pompeyo el Grande hacia el sur para ayudar a Craso. Tras vencer fácilmente a los rebeldes que no pudieron huir, Craso se dirigió a por Espartaco, siguiendo a su ejército a Brindisi. Pero, justo cuando Espartaco estaba a punto de llegar a Brindisi, escucharon que Lúculo había llegado a la zona con refuerzos de Macedonia. En este punto, Espartaco entró en pánico e intentó llegar a un acuerdo de tregua con Craso, pero cualquier proposición fue rechazada. De una forma desesperada, Espartaco intentó huir hacia el norte, lejos de Craso y Lúculo. Pero mientras estaba de camino, se enteró de que Pompeyo el Grande venía desde el norte. En este punto, Espartaco junto a sus hombres, que no tenían ninguna intención de volver a ser esclavos, estaban rodeados por 3 ejércitos masivos. Y al darse cuenta de que ya no podía huir a ninguna parte, Espartaco marchó de nuevo hacia el sur para enfrentarse a Craso. Por su parte, Craso, que no quería que Pompeyo o Lúculo reclamaran su gloria, decidió dar batalla a Espartaco cerca del río Silario. Ambas fuerzas eran similares, con unos 50.000 hombres para Espartaco y 40.000 para Craso. Cuando dio comienzo la batalla, las fuerzas de Espartaco cargaron contra las filas romanas. La batalla fue larga y sangrienta, con ambos bandos incapaces de sobreponerse al otro. Pero Espartaco, al ver a Craso a caballo detrás de las primeras filas, intentó alcanzarle llegando incluso a derribar a 2 centuriones que le causaron varias heridas. No obstante, Espartaco fue rodeado por la guardia personal de Craso y perdió la vida. Al enterarse de su muerte, el resto del ejército rebelde se rompió por completo, y si bien la lucha inicial había sido brutal, el campo de batalla ahora era vía libre para los romanos. Unos 36.000 rebeldes perdieron la vida, mientras que unos 6.000 fueron capturados y crucificados a lo largo de la Vía Apia desde Roma hasta Capua. El resto, unos 5.000, fueron capturados por las fuerzas de Pompeyo que venían del norte, dando el golpe de gracia y poniendo fin a la Tercera Guerra Servil. Roma nunca volvería a ver una revuelta de esclavos de esta escala, y Espartaco pasaría a la historia como la mayor amenaza para Roma desde Aníbal.
Si te ha gustado este vídeo, no olvides dejar un like para hacérmelo saber, y si quieres aprender más del tema, recuerda que en nextory.es/Forgotten Heroes 45 tienes 45 días gratis para disfrutar de prácticamente cualquier libro que busques. Nos vemos en el próximo vídeo.